Buenas noches, Dios te bendiga en esta hora. Yo quiero hablar del endemoniado Gadareno y los requisitos espirituales que este hombre llevó, que ese endemoniado Gadareno asista a la iglesia hoy de Jesucristo, atada y oprimida por Satanás y por sus demonios. Vemos que aquel hombre dice que vivía en los sepulcros y día con día se dañaba con piedras, se golpeaba aquel hombre y nadie lo podía dominar, nadie lo podía liberar. Cuando tú te entras a los caminos del Señor, tú vienes y te haces una pregunta y dices, ¿por qué no puedo seguir avanzando en los caminos de Dios? ¿Por qué no doy el fruto? ¿Por qué el don espiritual no me llega? ¿No puedo ser usado por el Dios del cielo? O tener la confianza del Espíritu Santo de Dios para poder tener un ministerio fructífero, un ministerio de poder, un ministerio de bendición que el Señor nos quiere dar. Pero el problema que estamos como el endemoniado Gandareno es el problema de la iglesia que está como ese endemoniado en Gandareno viviendo la iglesia de Jesucristo en los sepulcros. Dice la historia que cuando Jesucristo llegó en aquella barca, dice que llegó a la orilla y él bajó el pie. Y cuando él bajó el pie, dice que un hombre vino de los sepulcros y se arrodilló ante él. Vemos cómo Jesucristo, cargado de aquel poder y de aquella santidad y de aquella pureza, el demonio le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? No nos atormentes antes de tiempo. Aquí hay una clave principal y una clave sobrenatural que estas escrituras nos están enseñando algo. Uno de los puntos y uno de los requisitos importantes de ser enviado por Dios y de ser usado por el Espíritu Santo es tener un encuentro cara a cara con Jesucristo de Nazaret. Porque vemos que aquel hombre salió, dice, de los sepulcros y se arrodilló ante él. Dice que el hombre salió de los sepulcros, pero el que respondió a las preguntas fue la legión que tenía. Y tú para ser enviado por Dios, tú para ser enviado por el Espíritu Santo a una misión, necesitas primero acercarte a Jesús, acercarte a los pies del Maestro, porque tú puedes estar en la iglesia de Jesucristo, puedes aún tener un pastorado o tener una iglesia o tener un ministerio y estar participando en una iglesia y puedes que tengas demonios dentro de ti que no te los han sacado todavía. Por eso no has trascendido en el mundo espiritual, por eso no has avanzado a un escalón más, porque hay cosas que te tienen que arrancar, hay cosas que te tienen que quitar para tener un mayor peso de gloria. Vemos que aquel hombre salió y se arrodilló ante él, tuvieron un encuentro cara a cara, el reino de la luz y el reino de las tinieblas quedó expuesto en este hombre. Dice que Jesucristo le dice, ¿cómo te llamas? Y aquel demonio respondió, le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Vemos también el segundo punto que quiero tomar en estas escrituras. Dice que el demonio le contestó y le preguntó el demonio y dice que le dijo, envíanos a los cerdos y no nos eches fuera de aquella región. Fíjate lo que el demonio respondió y el demonio contestó, dice, mándanos a los cerdos, danos permiso de irnos a los cerdos, pero no nos eches fuera de esta región. Quiere decir que esa potestad, esa legión, gobernaba y dominaba aquella región de Garara, de los gandarenos. Aquel demonio gobernaba totalmente aquella región y todos estaban bajo la opresión de ese demonio. No más que este demonio operaba en aquel hombre, pero los aires estaban cargados de esa influencia satánica, de esa influencia diabólica, como en el día de hoy. Hay barrios, hay ciudades, hay pueblos, hay naciones, hay estados enteros de la república y del lugar donde tú vives que están cargados por potestades, por gobernadores de las tinieblas. Y déjame decirte que tú estás bajo esas influencias demoníacas, que si tú no eres libre de esas influencias demoníacas como el de endemoniado Gandareno, no vas a poder hacerles frente a esos demonios. A lo mejor en tu barrio hay prostitución, a lo mejor en tu barrio hay drogadicción, a lo mejor en tu barrio hay asesinato, hay violencia, y tú estás bajo esa potestad como todos los de Gadara y no vas a poder ser libre hasta que el Señor Jesucristo venga y te libere. Y cuando el Señor venga y te libere, tú vas a tener el poder de echar esos demonios fuera de tu barrio, fuera de tu casa, fuera de tu iglesia, fuera de un país, fuera de una ciudad. Porque los demonios, fíjate lo que contestó, no nos eches fuera de esta
región. El demonio no le importaba tanto el hombre, al demonio no le importaba tanto esa alma, se metió en él, pero lo que le importaba al demonio era que le dijo: no nos eches fuera de esta región, mándanos a los cerdos. Y dice que aquellos los demonios entraron en los cerdos y se fueron por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Los cerdos fueron los que se ahogaron en el mar, los demonios no. Los demonios ocupan un cuerpo para operar. Y vemos que los dueños de los cerdos vinieron a Jesucristo y le dijeron: vete de nuestros entornos, no te queremos aquí. Fíjate lo que este demonio oprimía tanto, que todos estaban influenciados bajo esa potestad demoníaca. Pero si tú no te liberas, no vas a poder hacerle frente a lo que gobierna tu barrio, a lo que gobierna tu ciudad, porque estás bajo esa influencia. Analízate y corre a los pies del maestro para que él te libere de esas opresiones demoníacas que tú cargas. Por eso no puedes trascender, porque estás bajo esa influencia y necesita Jesús liberarte de esos demonios para poder usarte y para poder enviarte. Dice la escritura que cuando Jesucristo echó fuera el demonio, dice que aquel hombre estaba vestido, estaba en su juicio cabal, estaba normal, sentado al frente del pie del maestro y de los 12 apóstoles. Y aquellos hombres vinieron y dice que tuvieron miedo ellos de ver el endemoniado en su juicio cabal. ¿Cómo es posible que una persona que fue liberada por el maestro, en vez de contentarse, de ponerse contentos, felices, tuvieron miedo y lo corrieron a Jesús y no lo dejaron entrar en esa ciudad? Estaba tan fuerte la opresión y estaban impuestos vivir con ese demonio, que cuando vieron al hombre libre, le dijeron, tuvieron miedo y le dijeron: vete de nuestros entornos. Pero hay un punto muy importante, y ese es el tercer punto, que a mí me gusta, que me voló la tapa de los sesos. Dice que Jesucristo se subió a la barca y el hombre le dijo: Señor, quiero estar contigo. Y dice la escritura que el Señor no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Tuvo un encuentro con Dios, fue liberado por Dios, y cuando fue liberado fue enviado por Dios a predicar a toda esa región de Gadara, a toda esa región de Decápolis. Dice que empezó a publicar y empezó a predicar lo que Jesucristo hizo. Tienes que tener un encuentro con Dios cara a cara para que las tinieblas se manifiesten. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús en la oración, en el ayuno y en la búsqueda, el diablo se te va a manifestar que tú tienes adentro y necesitas echarlo fuera para que tú domines toda aquella región. Tú no vas a poder dominar una región, una ciudad o un país si todavía estás atado por Satanás y por los demonios. Bendiciones, Dios te bendiga, comparte este video, a lo mejor le sirve a alguien más.